Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre vamos a estar estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de los Hechos en la segunda parte. Y hemos estudiado historias muy interesantes en la palabra de Dios. Pero esta semana estamos estudiando este tema también muy interesante, el cual se titula Ayudando con su propio sustento. Aquí hemos visto cómo Pablo fue a Corinto y allí él comenzó a trabajar con sus manos. Pero ahora quiero que recordemos juntos el texto que estamos aprendiendo, que se encuentra en el libro de 1 Corintios capítulo 2, verso 2 y después verso 5. Ahí leemos de esta manera. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy bien, así que después de haber leído este texto, quiero que me acompañes para que juntos vayamos y tengamos una oración. Acompaña. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia muy agradecidos porque nos permite poder encontrarnos a través de este medio, estudiar la palabra del Señor juntos, y queremos pedir que su buen Espíritu pueda guiarnos para entender las cosas que hemos de estudiar. Quede con nosotros, ayúdenos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual se titula El cuidado de Dios por sus obreros. Y nuestra primera pregunta nos dice así: en armonía con su promesa hecha a Pablo, ¿cómo usó Dios a Galión para que la siguiente conspiración contra el apóstol resultara inútil? Esto es, ocupa un personaje aquí porque había algo que querían hacer en contra de Pablo. Pero, ¿cómo se usa este personaje? Vamos a ver cómo nos narra esto la palabra del Señor. Leamos ahora este párrafo que se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 18, y vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso número 17. Ahí leemos de esta manera. Cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Cuando Pablo estuvo por hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún enorme crimen, oh judíos, conforme al derecho os toleraría, pero si es cuestión de palabras y nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros. Yo no quiero ser juez de esas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpearon ante el tribunal, y Galión no se preocupaba por eso. Pues aquí vemos que este procónsul, este gobernador, no quiso hacer caso de lo que los judíos venían a discutir, que era muy común. Esto era muy común en aquel tiempo. Ellos estaban discutiendo cosas de esta índole, involucraban la ley y procuraban que se ejecutara juicio de una cosa que no tenía que ejecutarse juicio. Muy bien, pero dejemos que la pluma inspirada nos narre este asunto. Leamos lo que nos dice aquí este siguiente párrafo que está en los Hechos de los Apóstoles, página 206. Y leemos así: por primera vez durante las labores de Pablo en Europa, la multitud se puso de su parte en la presencia del procónsul, y sin que él lo impidiera, acosaron violentamente a los principales acusadores del apóstol. Entonces, en ocasiones pasadas, cuando la multitud venía, comúnmente Pablo salía golpeado. Pero ahora Dios tiene cuidado de Pablo y ahora se torna todo al revés. La multitud se enoja contra los que acusaban a Pablo. Y el gobernador de ese lugar no hizo caso de esto. ¿Nos damos cuenta?
Así que Dios tiene cuidado por sus siervos, claro que sí. Pero vamos a nuestra siguiente pregunta, así que acompáñame. ¿Qué ministerio continuó Pablo y a quién utilizó Dios para levantar a Apolo y convertirlo en otro recurso a favor del evangelio? Entonces, ¿qué continuó haciendo Pablo y cómo es que vino Apolo? Vamos a tratar de investigar esto en la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 22 al verso 28. Al llegar a Cesarea, Pablo subió a saludar a la iglesia. Después descendió a Antioquía y habiendo estado allí algún tiempo, salió a recorrer en orden la región de Galacia y Frigia, a confirmar a todos los discípulos. Entonces llegó a Éfeso cierto judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba con esmero acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Empezó a hablar con valentía en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron consigo y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Cuando Apolo quiso ir a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Al llegar, fue de gran provecho a los que, por la gracia de Dios, habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Así que este varón Apolo, natural de Alejandría, versado y conocedor de la palabra de Dios, fue a cierto lugar. Allí lo encontraron esta pareja y lo llevaron. Los apóstoles lo instruyeron un poco más y él tenía mucho ánimo, mucho fervor, pero era poderoso en las Escrituras. Él demostraba irrefutablemente que Jesús era el Cristo. ¿Nos damos cuenta? Aquí viene otro personaje que aporta mucho a la iglesia de aquel entonces. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito aquí ahora. Los Hechos de los Apóstoles en la página 286 nos dice así. Pablo ilustró de una manera práctica lo que pueden hacer los laicos consagrados en muchos lugares donde la gente no está enterada de las verdades del Evangelio. Entonces, Pablo deja escrito qué es lo que pasó y entonces nos muestra cómo no tengo que ser un pastor, un ministro, alguien que esté dedicado, sino un laico. Si realmente quiero hacer la voluntad de Dios, puedo hacer mucho, donde quiera que me encuentre, por las personas que no conocen la verdad. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. Su costumbre inspiró en muchos humildes trabajadores el deseo de hacer lo que podían para el adelanto de la causa de Dios, mientras se sostenían al mismo tiempo con sus labores cotidianas. El ejemplo de Pablo inspiró a otros y muchos comenzaron a hacer el trabajo que Pablo también estaba desempeñando. Pero todavía hay más, así que vamos a leer este siguiente párrafo. Aquila y Priscila no fueron llamados a dedicar todo su tiempo al ministerio del Evangelio. Sin embargo, estos humildes trabajadores fueron usados por Dios para enseñar más perfectamente a Apolos el camino de la verdad. Entonces, estos eran laicos, no estaban dedicados a tiempo completo, pero siempre estaban haciendo trabajo misionero. No hemos de pensar que solamente aquellos que están dedicados de tiempo completo deben hacer trabajo misioneros, no. Tenemos estos personajes que también instruyeron a Apolos. Muy bien, pero continuemos y veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. El Señor emplea diversos instrumentos para el cumplimiento de su propósito. Mientras algunos con talentos especiales son escogidos para dedicar todas sus energías a la obra de enseñar y predicar el Evangelio, muchos otros,
a quienes nunca fueron impuestas las manos humanas para su ordenación, son llamados a realizar una parte importante en la salvación de las almas. Entonces, no solamente los que son ordenados por imposición de manos, pero todos aquellos que tienen un talento que Dios les ha dado son llamados a hacer una parte en la causa del Señor. Pero vamos a continuar y veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Hay un gran campo abierto ante los obreros evangélicos de sostén propio. Muchos pueden adquirir una valiosa experiencia en el ministerio mientras trabajan parte de su tiempo en alguna clase de labor manual, y por este método pueden desarrollarse poderosos obreros para un servicio muy importante en campos necesitados. Los obreros de sostén propio son aquellos que trabajan con sus propias manos, con su propio oficio, pero que al mismo tiempo hacen el trabajo evangélico. Muy bien. Y pueden ir a zonas donde nadie ha ido. Pueden levantar un trabajo que nadie podría levantar también. Pero vamos a avanzar y vamos a ver lo que nos dice aquí. El abnegado siervo de Dios que trabaja incansablemente en la palabra y doctrina lleva en su corazón una pesada carga. No mide su trabajo por horas. O sea, no trabajé tantas horas, sino que siente la necesidad de concluir el trabajo y entonces en esa necesidad pues hace el trabajo que tiene que hacer. No mide el tiempo realmente. Pero avancemos y veamos lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Su salario no influye en su labor, ni abandona su deber por causa de las condiciones desfavorables. Recibió del cielo su comisión y del cielo espera su recompensa cuando haya terminado el trabajo que se le ha confiado. Muy bien, entonces aquí no hay horario, tampoco está fijándose en un salario, porque el salario fue fijado por como el cielo, la vida eterna. Así que no está preocupado por lo terrenal, está preocupado por lo espiritual. Si hay salario, trabajará, y si no lo hay, también trabajará. Es un asunto muy importante que tenemos que comprender. A veces no lo comprendemos y malinterpretamos los asuntos cuando leemos obreros de sostén propio. Pero el sostén propio es que trabaja con sus manos y emplea sus recursos para llevar el mensaje de la verdad a aquellas almas que no lo tienen. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que nos acompañe durante el resto del día, que su bendición esté con cada uno, que su buen espíritu pueda guiarnos y que podamos cumplir su voluntad. Bendíganos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.